Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gaby, Erika, Eugenia, Yarel, Isela, Alfonso, Vivi, Meli, Noris, Diego, Ángel, Blanca, Jorge, Claudio, sean todos bienvenidos. El hijo pródigo regresa a casa. En condiciones de hambruna, el hijo pródigo finalmente se deshace de su estupidez y vuelve en sí. Se da cuenta de que no puede encontrar buena comida fuera de la casa de su padre, o sea, del reino. En los sistemas de las bestias, todo lo que se puede comer es la comida del cuerno pequeño, las enseñanzas falsas. Así que se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. El padre no trató de ir a buscarlo, pero estaba esperando ansiosamente a la primera señal de regreso de su hijo. Es una lección sobre el carácter de nuestro Padre Celestial, que no muestra ser el juez severo y distante que muchos imaginan. Este padre de la parábola no le dijo a su hijo: bueno, ¿qué tienes que decir de ti mismo? Ahora confiesa tus pecados, te diré qué tipo de penitencia debes hacer antes de que puedas poner un pie en mi casa. No, él no dijo eso. El regreso del hijo en sí mismo fue un arrepentimiento, un cambio de opinión, una creencia recién descubierta de que su propio camino solo había traído el desastre. Mientras el hijo usaba su herencia en un país lejano, lejos de la casa de su padre, la malgastaba en cosas terrenales, pero cuando regresó había perdido esa confianza juvenil en la carne. Dejó la casa de su padre con orgullo y regresó con humildad. Al regresar recibió abundante gracia y amor sin medida. Esto aún no se ha cumplido en la profecía a nivel nacional ni a nivel humanidad. La recepción del Padre. El regreso del hijo pródigo tuvo un cumplimiento inmediato en el ministerio de Yeshua, ya que los pecadores se reunieron para escuchar la palabra. Yeshua los trató como el Padre había tratado al hijo pródigo. No les exigió que acudieran a él con una lista de sus pecados, se arrepintieran de cada uno de ellos individualmente. No los asustó con amenaza de fuego, de infierno y azufre. Los trató con amor y los alimentó con la verdad. Les infundió un rayo de esperanza con el hecho de que el Padre aún estaba esperando que regresaran para perdonarlos. Entonces, mientras los escribas y fariseos, como el hermano mayor, se quejaban por el hecho de que Yeshua no había examinado adecuadamente a estos pecadores para asegurarse de que realmente se habían arrepentido, Yeshua miró sus corazones y vio su arrepentimiento silencioso, con fe, su pensamiento transformado y el inicio de una nueva forma de vida en la casa del Padre. Entonces, cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre, ahora era humilde, estaba arrepentido. Su padre vio esto y no necesitaba recordarle todos sus errores que había cometido en el pasado. Estaba contento de recuperar a su hijo, cuya condición desastrosa y el hambre de la palabra lo habían llevado a regresar a casa. Él vio que su hijo estaba arrepentido de todos sus errores y no necesitaba repetirlos. Pero su padre le dijo a sus siervos: saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en la mano y calzado en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar. El amor del padre hacia el hijo pródigo coincidía con el amor de Yeshua hacia los publicanos y pecadores que habían acudido a él. Venir a Yeshua era volver a aquel que lo había enviado nuestro Padre Celestial. El amor de Yeshua quitó la amargura y le dio nuevos corazones para que el Ruach de Elohim pudiera comenzar a escribir sus leyes dentro de ellos. Cerca y lejos. Quizá una de las escrituras de la que Yeshua extrajo su revelación fue de Yeshayá, sí, lo que estaba citando, quien habla de Elohim escondiendo su rostro de los injustos. Por la codicia pecaminosa de ellos estuve enojado, los golpeé y me oculté en mi ira. Por rebeldes siguen el camino de su corazón. Dice Yeshayá 57:17, pero después enseguida agrega: he visto lo que han hecho y los sanaré.
Los guiaré y les daré consuelo, a ellos y a los suyos que están de duelo. Crearé palabras alentadoras y consoladoras. Le irá bien al que está lejos y al que está cerca, dijo Yahweh, y yo lo sanaré. El hecho es que todos nos hemos alejado de Elohim, porque Yeshayá 53 dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada uno se ha apartado por su camino. En otras palabras, todo el mundo es hijo pródigo a su manera, incluso el hermano mayor. La diferencia es que el hijo pródigo sabe que se ha descarriado porque está arrepentido, mientras que el hermano mayor nunca se vio a sí mismo alejado de Elohim y por lo tanto no encontró necesidad de arrepentirse. Entonces la parábola del hijo pródigo trae más percepciones que realidad. Esperaríamos esto de una parábola, aunque algunos han tomado la justicia del hermano mayor como real en lugar de una declaración irónica. El manto de la justicia. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre primero le dio una túnica. Y no una túnica cualquiera, sino la mejor túnica, dice. Esto representa el manto de justicia que se le iba a dar a Israel después de su restauración. En Yeshayá 61 dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, todo mi ser se alegra de mi Elohim, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación, me ha cubierto con un manto de victoria, como un novio ataviado con un turbante, como novia adornada con sus joyas. Recordemos que Yahshua citó a este capítulo de Yeshayá, ¿no es cierto?, al comienzo de su ministerio, los pasuquín primeros, mostrando que había sido enviado para proclamar la liberación de los cautivos. El Espíritu de Yahweh está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh. El manto de justicia mencionado en Yeshayá 61:10 que se le da a Israel al final de su cautiverio es parte de la profecía extendida de la misión de Mashiach. Este manto de justicia le fue dado al hijo pródigo porque estaba claro que se había arrepentido y que había regresado con su padre. Su sincero arrepentimiento y humildad se ven fácilmente en la declaración de apertura a su padre. No hay forma de suponer que su padre le hubiera enviado esa túnica mientras aún estaba alimentando a los cerdos. Se requiere arrepentimiento. El mismo acto de regresar es un acto de arrepentimiento porque ese es el significado del término. Proféticamente hablando, cuando la casa perdida de Israel regrese, ellos seguirán el patrón de arrepentimiento del hijo pródigo, como fue profetizado. Porque viene el día en que los guardias proclamarán en las alturas de Efraín, vengan, subamos a acción a Yahweh, a nuestro Elohim. Porque así ha dicho Yahweh, griten de gozo por Jacob, clamen en las encrucijadas de las naciones, canten fuerte en alabanza y digan, salva Yahweh a tu pueblo, al remanente de Israel. Yo los traeré de la tierra del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán ciegos y cojos, mujeres encintas y las paridas. En una gran multitud volverán acá. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré. Los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán, porque yo soy siempre un padre para Israel. Efraín es mi primogénito. Oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y háganlo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Yahweh rescatará a Jacob, lo redimirá de uno muy fuerte para él. Vendrán y cantarán en la cumbre de Sión, radiantes por la bondad de Yahweh, por el grano, el vino nuevo, el aceite, las crías de las ovejas y del ganado. Su vida será como huerto regado, nunca más volverán a languidecer. Entonces las doncellas danzarán alegremente, jóvenes y ancianos juntamente. Transformaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré en su dolor. Colmaré de abundancia al sacerdote y mi pueblo se saciará de mi abundancia, declara Yahweh. En Irmeyá capítulo 31. De esta profecía se desprende claramente que Israel volvería a su Padre Celestial con arrepentimiento. Ellos dicen, levántate y subamos a acción. Como el hijo pródigo dice, me levantaré y subiré a mi Padre. Ellos oran, oh Adón, salva a tu pueblo, usando el verbo yashá, salvar, que es la raíz del nombre de Yeshua, sí, salvación de Yah.
Vienen de un país lejano como el hijo pródigo. Cuando llegan están llorando como personas arrepentidas. En tiempos pasados este pasaje se interpretó correctamente acerca de que Israel no regresaría hasta que se hubieran arrepentido. Pero en el siglo pasado, con el surgimiento del sionismo, muchos abandonaron el requisito de que la gente se arrepienta y llame a Yeshua antes de regresar. Debido a que las tribus de Israel se perdieron, entre comillas, la mayoría asumió que los judíos eran los israelitas que regresaban a la antigua tierra bajo el movimiento sionista. Seguramente muchos vinieron con gran emoción y llanto porque su regreso cumplió con sus propias esperanzas y sueños. Pero casi todos continuaron rechazando a Mashiach y por lo tanto no regresaron realmente al Padre Celestial. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También dice, y no hay salvación, Yeshua, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que haya sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la palabra es Yashá. Sí, en el capítulo 4:2. Esto es un juego de palabras. La creencia errónea de que los judíos eran Israel dificultaba que los hombres vieran que el sionismo era solo una falsificación del retorno real de Israel al Padre. Desde 1948, los maestros creyentes de todas partes creían que los judíos se arrepentirían cuando se estableciera su nación. Cuando eso no sucedió, dijeron que seguramente sucedería dentro de 3 años y medio, a mediados de la Gran Tribulación, que dijeron comenzó en 1948 con la Guerra Árabe. Cuando en 1952 llegó sin señales de un giro masivo de los judíos a Yeshua HaMashiach, dijeron que seguramente sucedería al final de la tribulación, es decir, para 1955. Cuando esto tampoco sucedió, silenciosamente dejaron de lado el requisito por completo. Si hubieran entendido la diferencia entre Israel y Judá, podrían haber evitado este error. Si hubieran sabido que el hijo pródigo y el hermano mayor representan a Israel y a Judá, podían haber podido interpretar la profecía con mayor precisión. Finalmente, si hubieran entendido la ley de la tribulación, habrían conocido la mente de Elohim en este asunto. Él predijo el requisito por el cual Israel iba a poner fin a su exilio, diciendo, aquellos de ustedes que sobrevivan se enfermarán del corazón por las maldades de sus padres y confesarán su maldad y la maldad de sus padres, con la que transgredieron contra mí, sí, que fueron hostiles hacia mí. Cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad. Entonces recordaré mi alianza con Jacob, recordaré mi alianza con Yitzhak y también mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Esto está en el capítulo 26 de Vayikra. El exilio de Israel a Asiria, así como el exilio de Yahudá a manos de Roma, continuaría hasta que reconocieran y confesaran su hostilidad hacia Yeshua con humildad. ¿Sí? Esta es la ley de la cual Jeremías extrajo su profecía. La profecía vino en el contexto del nuevo pacto que el profeta describe unos pasukim más adelante en el mismo capítulo. Entonces, para entender las profecías del regreso de Israel, deben verse como ocurridas bajo el liderazgo de Yeshua HaMashiach, el mediador del nuevo pacto, porque solo al cesar la hostilidad hacia Yeshua HaMashiach se puede regresar al Padre Celestial. Cualquiera puede volver a un terreno, pero volverse o volver proféticamente en el idioma hebreo es volverse hacia Elohim y arrepentirse ante él. El verdadero arrepentimiento, teshuvá, a los ojos de Elohim es volverse a Yeshua HaMashiach, el Elohim que le habló a Moshe y luego se convirtió en Yeshua. No hay salvación en ningún otro nombre, porque su nombre hebreo significa literalmente salvación de Yah. Por lo tanto, cada vez que las escrituras hablan de salvación o de ser salvo, profetizan de Yeshua. Tanto Israel como Yahudá rechazaron a Yeshua HaMashiach. Israel lo rechazó antes de su encarnación en la tierra, mientras que Yahudá lo rechazó durante su tiempo en la tierra.
Ambas naciones fueron al exilio por el mismo pecado de rechazar a Mashiach. Ambos se alejaron del reino de Elohim. El único camino de regreso es a través de Mashiach y del nuevo pacto. Y si bien muchas personas ya lo han hecho, el cumplimiento nacional de este retorno profético aún está en el futuro. Hasta el día de hoy, los judíos incrédulos en su conjunto han conservado la actitud del hermano mayor en lugar de la del hijo pródigo. El retorno profetizado de Israel no se encuentra en el sionismo, ni siquiera en el sionismo creyente, ¿sí? Sino solo en la aceptación de Yeshua como el Mashiach, en la adopción del nuevo pacto del cual él fue el único mediador. El anillo del sello. El padre le dio al pródigo que regresaba no solo la mejor túnica, sino también un anillo en su mano. Este es un anillo de sello, es decir, un anillo que se usaba para imprimir cera blanda como firma o para sellar un pergamino. Cuando a Yosef se le dio autoridad sobre Egipto, Faraón se quitó el anillo de sello de su mano y lo puso en la mano de Yosef. Esto está en el capítulo 41 de Bereshit. Significaba que Yosef tenía la autoridad para firmar documentos oficiales en nombre de Faraón. El propósito de un anillo de sello se ve en el libro de Esther también, en el capítulo 8. Ahora escribe a los judíos como mejor te parezca en el nombre del rey y séllalo con el anillo del sello del rey, porque un decreto escrito en nombre del rey sellado con el anillo del sello del rey no puede ser revocado. En el contexto del nuevo pacto, los hijos de Elohim oran en el nombre de Yeshua porque llevan el anillo de sello de Mashiach. Tienen la autoridad para firmar decretos en el nombre del rey Yeshua, sabiendo que tales decretos no pueden ser revocados sin su consentimiento. Por supuesto, en tales casos, esos hijos de Elohim deben estar autorizados para hacer tales decretos, porque Elohim no suele dar anillos de sello a los bebés espirituales para que no utilicen el anillo de manera egoísta con fines carnales y terminen lastimándose a sí mismos. Y a Judá también tenía un anillo de sello. Cuando la estaba sacando, ella le envió este mensaje a su suegro: yo estoy encinta del hombre a quien pertenece esto. Y agregó: examine esto. ¿A quién pertenece este sello con cordón y este bastón? Sin duda se transmitió de generación en generación a cada príncipe de la tribu que sostenía el cetro de Yahudá. Pero cuando los reyes de Yahudá estaban a punto de ser juzgados por Elohim por su rebelión, Irmeyá recibió instrucciones de ir a la casa del rey y profetizar contra él. En el capítulo 22, ¿sí? Elohim le dice al profeta: por vida, mira, declara Yahweh, que si tú, rey Conías, hijo de Joacín, rey de Yahudá, fueras el anillo de sellar de mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, en manos de aquellos a quienes temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babel, y en manos de los caldeos. Aquí el mandato de dominio que se le había dado a Yahudá estaba representado por el anillo de sello de Elohim. Se suponía que el rey de Yahudá gobernaba al pueblo por la voluntad de Elohim, como si el rey fuera un anillo de sello en la mano de Elohim. Pero él entonces le dio el dominio al rey de Babel. Después del cautiverio de Babel, Elohim hizo al gobernador Zorobabel como un anillo de sello, porque leemos: en este día, declara Yahweh de los ejércitos, te tomaré mi servidor Zerubabel, hijo de Salatiel, declara Yahweh, te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara Yahweh de los ejércitos, en Haggai, en el capítulo 2. Zerubabel fue el elegido para llevar a los cautivos judíos de regreso a la tierra vieja, ¿no es cierto? Eso aparece en el capítulo 2 de Ra. En cierto sentido, representó a la compañía de los pródigos que regresaban al Padre, por lo que los pródigos recibieron a Zorobabel como anillo de sello. Las sandalias de la paz. El Padre también le dio al hijo pródigo sandalias en los pies. Las sandalias son parte de la armadura espiritual de Elohim. Sabemos en Efesios 6:15, calzados los pies con el apresto de la besorá de la paz. La besorá de la paz en los pies significa que caminar con Elohim trae paz en lugar de violencia y guerra física. El contraste es el mismo que existe entre la espada del Ruach y la espada física. La guerra carnal mata gente. La guerra espiritual está diseñada para traer vida. Mientras estaba en un país lejano, el hijo pródigo había sido calzado con zapatos carnales, pero a su regreso
con el padre le dieron zapatos nuevos para significar un nuevo caminar y una nueva forma de vida. El hijo mayor. Ahora se nos presenta el hermano mayor en esta parábola. Hasta ahora no habíamos oído hablar de él desde la declaración inicial en el Pasuk 11, cierto hombre tenía 2 hijos. La parábola hasta este punto se había centrado totalmente en el hijo menor, pero finalmente escuchamos sobre las actividades del hijo mayor. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar al ternero cebado por haberlo recobrado sano y salvo. Primero vemos que el hermano mayor no se había ido de la casa de la misma manera que se había ido su hermano menor. Ambos hijos estaban fuera de casa, pero el hijo mayor estaba trabajando en el campo. No estaba presente cuando regresó el hijo pródigo. Tampoco el padre envió a buscarlo. Simplemente regresó al final del día de trabajar en el campo solo para descubrir entonces que su hermano había regresado. La fiesta transcurría sin él. Lo habían olvidado en la alegría de la celebración. Toda la atención se dirigía al hijo tonto que había regresado en lugar del hijo mayor que nunca se había ido a ningún país lejano. Al principio podríamos sentir algo de simpatía por el hermano mayor, ¿sí? Porque parecía que había hecho todas las cosas correctamente y nunca había caído en un pecado manifiesto y en una vida relajada, así como lo había hecho el otro hermano. Pero luego vemos el verdadero carácter del hermano mayor. Aunque trabajó duro, su corazón no estaba bien. Era evidente que Yahshua estaba identificando al hermano mayor con sus críticos, los escribas quejumbrosos y los fariseos, porque dice: pero él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y empezó a suplicarle. La negativa del hijo mayor de entrar a la fiesta es la misma que ya hemos visto en la parábola de Yahshua, en el capítulo 14. En esa parábola, la lección principal se refería a las prioridades, ya que aquellos que habían sido invitados primero afirmaron tener cosas más importantes que hacer. Así que los judíos en los días de Yahshua habían recibido la primera invitación, pero cuando se negaron, la casa se llenó de otros que parecían menos merecedores de tal fiesta. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor también se negó a asistir a la fiesta, pero aquí se nos dan diferentes razones. Sobre todo estaba enojado con su padre por honrar a un pecador arrepentido más que a un trabajador justo como él. Esta fue de hecho la actitud de los escribas y fariseos, que se quejaron de que Yahshua aceptaría en comunión a los que habían sido excomulgados por el templo como pecadores. Sin embargo, también vemos ironía en la imagen de la aparente justicia del hijo mayor. Yahshua tuvo cuidado de no acusarlo de tener un estilo de vida injusto. En cambio, los reprendió sobre asuntos del corazón. No tenían el corazón del Padre por quien trabajaban. Tenían una religión basada en las obras. Realizaban actos de justicia como les parecía bueno en su comprensión de la ley, pero no conocían el corazón de Elohim. El hijo pródigo representa a Yosef primero y por extensión a todos los gentiles con quienes la tribu de Israel estaba asociado en su cautiverio. Como ovejas perdidas, fueron sentenciados por la ley de la tribulación a adorar a falsos dioses en las tierras de su cautiverio. Y a Judá, sin embargo, no había sido exiliado, no todavía. Por lo tanto, el hermano mayor de la parábola siempre había estado en casa con su padre. Y sin embargo estaba lejos de su padre mientras trabajaba en el campo. Esto ilustra cómo uno puede separarse de nuestro Padre Celestial por nuestras mismas obras que creemos que le agradan. La parábola muestra claramente que Elohim está más interesado en nuestro corazón que en nuestras obras. Si el corazón de uno es recto, sus obras serán aceptables, pero si su corazón no es recto, sus obras no pueden agradar a Elohim. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradarle. La ira del hermano mayor hacia su padre representó la continua hostilidad de Yahudá hacia Elohim y también hacia Mashiach. Esa hostilidad fue condenada en la ley de tribulación, como ya mencionamos: confesarán su maldad y la maldad de sus padres con la que transgredieron contra mí, sí que fueron hostiles contra mí. Cuando yo a mi vez haya sido hostil hacia ellos y los haya echado a la tierra de sus enemigos, entonces por fin se humillará su obstinado corazón y expiarán su maldad.
Entonces, cuando el padre le rogó al hermano mayor que fuera a la fiesta y se uniera a la celebración, leemos su respuesta. Pero él le respondió a su padre: mira, tantos años que te he estado sirviendo como un esclavo y sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó ese hijo tuyo que consumió tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero cebado. Estaba re enojado. El hijo mayor afirmó que nunca había descuidado un mandamiento del padre, pero al principio del ministerio de Yeshua él dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la misma actitud de otra parábola, la de los contratados, a diferentes horas del día. Porque el reino del cielo es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de hacer trato con los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Después salió a la tercera hora y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la sexta hora y a la novena hora e hizo lo mismo. También alrededor de la 11ª hora salió y halló a otros que estaban allí y le dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y le dijo: vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Al llegar la noche le dijo el dueño de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págale su salario, empezando por los últimos y terminando por los primeros. Al venir los que habían llegado cerca de la 11ª hora recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los han tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él le respondió a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿No hiciste trato conmigo por un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No tengo acaso derecho de hacer lo que quiera con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque soy bondadoso? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos, dice nuestro Adón en Matías 20. En esta parábola, Yeshua no solo muestra que el salario es el mismo para todos, sino que aclara por qué los últimos serán primeros y los primeros últimos, a causa de su propio egoísmo y justicia propia. Shaul también habla de ambos tipos de justicia en Filipiyim, ser hallado por él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Mashiach, la justicia que viene de Elohim sobre la base de la fe. La justicia que deriva de la ley siempre es defectuosa porque no hay justo, ni siquiera uno, ¿no es cierto? Dice el Mismor 14 y Romaniyim citándolo. No es la ley la que falla, sino el hombre mismo. Cualquier hombre que afirme que, como hizo el hermano mayor, que nunca ha descuidado uno de los mandamientos de Elohim, simplemente no conoce su propio corazón, ni conoce el corazón de Elohim. El hijo mayor también se negó a reconocer al hijo pródigo como su hermano, llamándolo este hijo tuyo. Había una brecha obvia entre los dos, es decir, entre Israel y Judá, que necesitaba ser sanada. En un cumplimiento más local, hubo una gran brecha entre los líderes religiosos y los pecadores excomulgados en la tierra. Los líderes religiosos usaron la ley para castigar a los pecadores. Si hubieran conocido el corazón de Elohim, habrían usado la ley para restaurarlos a la comunión. En el corazón de Elohim, el propósito de la ley es corregir a los pecadores, no destruirlos. La última lección. Finalmente, al Padre se le da la última palabra en esta parábola. Y él dice: entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos recobrado. Proféticamente hablando, el hermano mayor era la nación de Judá en los días de Yeshua. Aunque habían ido a Babel durante 70 años, algunos siglos antes, nunca se habían divorciado de Elohim, como vemos con la casa de Israel, como ya estudiamos. La condición de Yehudá difería.
de la de Israel, en que permanecieron bajo una relación de pacto con Elohim. Tenían acceso continuo a las escrituras. Si realmente se hubieran deleitado con la palabra, podrían haber sido absolutamente cierto eso de que todo lo que es mío es tuyo. Estaba disponible, pero como parte de la ironía, la palabra no se había arraigado realmente en sus corazones. El hermano mayor llamó al pródigo este hijo tuyo, pero el padre lo llamó este hermano tuyo. La casa perdida de Israel, después de haber sido divorciada de Elohim, se encontró a sí misma como gentiles entre las naciones. Desde el punto de vista de la ley, fueron clasificados como las naciones que ya no estaban bajo el pacto, ya no estaban casados con Elohim. Fueron despreciados por los judíos, quienes consideraban a todas las naciones idólatras, perros e inmundas. La brecha era muy clara. El propósito de Lucas era señalar las enseñanzas de Yeshua que podían reparar y sanar estas brechas. La actitud de Yahudá se manifiesta claramente en la parábola del hijo pródigo. Al mismo tiempo se expone la actitud contrastante de nuestro Padre Celestial. Se regocijó del hecho de que el hijo que había estado muerto ahora estuviera vivo. Una referencia a la profecía del Valle de los Huesos Secos. Por tanto, profetiza y dile que así ha dicho Yahweh Adonai. Mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros de ustedes. Los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. El padre también se regocijó de que ahora se encontrara a su hijo perdido, una referencia a la oveja perdida de la casa de Israel, a quien el buen pastor personalmente buscó y encontró, como se profetiza en Ezequiel 34, como ya mencionamos. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las encontraré. Esto, por supuesto, relaciona esta parábola con las dos primeras parábolas de la serie que ya estudiamos. La aplicación local más inmediata de la parábola se asemeja más a un retrato de los higos buenos y los higos malos de Yirmiyah 24. Los buenos higos eran pródigos que habían estado lejos de Elohim, pero que aún entonces se arrepintieron y volvieron a Yeshua y al Padre. Los líderes religiosos, que en realidad eran los higos malvados, sirven como el hermano mayor con mala actitud. Bien, habiendo terminado la charla, hermanos, damos por encerrado. Abba siga bendiciéndonos a todos. En breve nos encontramos para hablar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos.